Bienvenidos a otro mensaje de Más de la Vida con Jorge Cota, un hombre joven y dinámico comprometido al cambio positivo de nuestras familias y nuestra cultura. Y ahora, Más de la Vida con Jorge Cota. ¿Qué tal, amigos? Les saluda Jorge Cota. Gracias por acompañarme el día de hoy. Hoy vemos el tema titulado ¿Existe Dios? ¿Y acaso la Biblia está llena de errores? Y si usted quiere saber si Dios existe, simple y sencillamente mira hacia arriba. Y lo que quiero decir con esto es que mira lo que dice el Salmo 19, 1 al 4. Los cielos cuentan la gloria de Dios, y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Un día emite palabra a otro día, y una noche a otra noche declara sabiduría. No hay lenguaje ni palabras, ni es oída su voz. Por toda la tierra salió su voz, y hasta el extremo del mundo sus palabras. Esos versículos nos dicen que la mejor prueba de que sí existe Dios es que miremos hacia los cielos. De manera que eso es exactamente lo que me gustaría hacer el día de hoy. Quiero llevarlo en un resumen sobre la historia y recordarle cómo los cielos en realidad cuentan la gloria de Dios. De hecho, los científicos afirman, y yo creo, que el universo fue comprimido a un grado extraordinario, más pequeño que el átomo. Piénselo. Todo lo que ve, todo lo que existe, comprimido de tal forma, tan pequeña, más pequeña que el átomo. Y durante los primeros nanosegundos, el universo se calentó de una manera increíble. En ese instante cósmico, algo dentro de ese diminuto universo destelló, causando una explosión gigantesca. Se quemó con un fuego tan ardiente más allá de la imaginación humana, y cuando explotó lanzó materia por todos lados. El universo explotó con una fuerza tremenda que inclusive el eco aún se puede escuchar en el espacio. Los científicos afirman que en ese breve periodo de tiempo, después del Big Bang, es decir, la gran explosión, en el comienzo de los cosmos, se formaron todas las partículas fundamentales necesarias para la vida. Algo asombroso, y existe una tremenda evidencia científica para comprobarlo. Y cuando lo piensa bien, es algo increíble porque al principio no había nada y de repente ya existía todo. Entonces regresemos al Salmo 19.1. Dice, los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. La palabra hebrea que se traduce como el firmamento anuncia la obra de sus manos es científicamente específica. De hecho, los lexicógrafos hebreos describen esta frase como el movimiento de diferentes partes de la misma cosa al mismo tiempo en direcciones opuestas y con fuerza. Piénselo, una descripción científicamente perfecta del Big Bang. Imagínese eso, una descripción científicamente del universo expandiéndose escrita en el año 1000 antes de Cristo. Si usted quiere saber si Dios existe, simplemente mire hacia arriba, porque los cielos cuentan la gloria del Creador. ¿Quiere saber si Dios existe? Anote lo siguiente, simplemente piense. Muchas de las veces no pensamos, Isaías 42:5, el Señor el que creó y desplegó los cielos. ¿Sabía usted que el Big Bang viola la primera y la segunda ley de la termodinámica? La segunda ley de la termodinámica dice que todo se está moviendo de orden a desorden, y efectivamente todo se está moviendo de orden a desorden. ¿Alguna vez ha dejado su casa regada y cuando regresó milagrosamente estaba limpia? ¿Alguna vez su techo ha goteado y milagrosamente se reparó? ¿Alguna vez su carro ha sido capaz de generar combustible por sí solo? No. Todo en todas partes se está desenrollando. Esa es la segunda ley de la termodinámica. Pero la explosión del universo viola esa ley. El Big Bang, de acuerdo a esta ley, tuvo que haber dejado un agujero negro. Pero no. ¿Por qué? Stephen Hawking, uno de los mejores físicos teóricos del mundo, dijo lo siguiente: las probabilidades en contra de un universo como el nuestro emergiendo de algo como el Big Bang son enormes. Pienso que claramente hay implicaciones religiosas siempre que uno comienza a discutir los orígenes del universo. Debe haber insinuaciones religiosas. Pregunta: ¿por qué uno de los mejores físicos del mundo diría que debe haber insinuaciones religiosas? Yo le digo por qué. Porque las probabilidades en contra son enormes. ¿Qué tan enormes son las probabilidades? ¿Qué tan abrumadoramente improbable?
Roger Penrose, uno de los principales en el desarrollo de la teoría del agujero negro, estima las probabilidades de que nuestro universo existiera por casualidad son de 1 en 10,000 millones a la 30ª potencia. Déjeme le hago una pregunta. ¿Estaría usted dispuesto a apostar su destino eterno y su alma en contra de esas probabilidades? Solamente un tonto, solamente una persona que no le entra nada a la cabeza. Piénselo, los pensadores más brillantes del mundo enseguida admiten la necesidad de un Dios. El astrofísico Sir Fred Hoyle explicó este proceso. Una interpretación del sentido común de los hechos sugiere que un superintelecto ha jugado con la física, así como la química y la biología. No hay fuerzas ocultas en la naturaleza de las que valgan la pena hablar. Los números que uno calcula de los hechos me parecen a mí tan abrumadores que esta conclusión va más allá de la pregunta. Y lo que estaba diciendo es que entre más comprenda los hechos, más comprenderá su necesidad de un Dios. Y este cuate no es un cristiano, es el hombre más brillante del mundo. Albert Einstein, físico teórico, dijo lo siguiente: el científico está poseído por un sentido universal de la casualidad. Su sentimiento religioso adopta la forma de un embelesado asombro ante la armonía de la ley natural, la que revela una inteligencia de tal superioridad que comparada con ella todo el pensamiento sistemático y acción de los seres humanos es un reflejo totalmente insignificante. Señores, Einstein afirmó que los cosmos son tan complejos que claramente revelan a un ser superinteligente. Y este superintelecto es un ser que es mucho más inteligente que toda la inteligencia combinada por cada ser humano que jamás haya vivido en la faz de la Tierra. Estas son las palabras de Einstein, no de un predicador. Robert Jastrow, científico y autor internacionalmente reconocido, que es el fundador del Instituto Goddard para Estudios Espaciales de la NASA, profesor de Astronomía y Geología en la Universidad de Columbia y profesor de Ciencias de la Tierra en el Dartmouth College, que ha sido una figura relevante en el programa espacial norteamericano desde su comienzo y que fue el presidente del Comité de Exploración Lunar de la NASA, dice en su libro Dios y los astrónomos: considere la enormidad del problema. La ciencia ha probado que el universo estalló en un cierto momento. ¿Qué fue lo que causó este efecto? ¿Quién o qué puso la materia y la energía en el universo? La ciencia no puede contestar a esas preguntas. Para el científico que ha vivido por su fe en la potencia de la razón, la historia termina como una pesadilla. Ha escalado las montañas de la ignorancia, está a punto de conquistar la cima, y mientras empuja para subir a la última piedra, le dan la bienvenida a los teólogos que estaban allí desde hace muchísimos siglos. Con razón, el ganador del premio Heinemann en la física matemática, Robert Griffiths, dijo: si nosotros necesitamos a un ateo para un debate, yo voy a la facultad de filosofía. La facultad de las físicas no es de mucho uso. Pero ¿quieres saber si Dios existe? Simplemente mire a su alrededor. Escriba eso. Simplemente mire a su alrededor. Salmo 104:5. Él estableció la tierra sobre sus cimientos para que jamás sea sacudida. Permítame decirle lo que ese versículo quiere decir. En 1959, los científicos confirmaron el hecho de que la Tierra estaba perfectamente balanceada. Imagínese que la Tierra estuviese desbalanceada. Imagínese lo que le pasaría a nuestra órbita. Imagínese si hubiese mucho más peso en un lado de la Tierra que del otro. Está perfectamente balanceada. Es decir, donde quiera que haya una masa de montañas a un lado de la Tierra, algo del mismo peso está al lado opuesto de la Tierra. Es por eso que la Tierra no se tambalea ni se sale de su órbita. Y eso que la densidad de las piedras del mundo varía tremendamente. Es completamente asombroso saber que un lado de la Tierra se balancea y contrabalancea el otro lado de la Tierra para que todo funcione. Hay una distribución global de peso en las montañas, los valles, la tierra y las aguas. Y señores, la Biblia lo ha estado afirmando desde un principio. En Isaías 40:12 afirma que Dios midió las aguas, que calculó el polvo de la tierra, que pesó las montañas y los cerros para que todo se balanceara. Salmo 104:5 afirma que Dios estableció la tierra para que no se tambalease. Mira lo que dice Salmo 104:8-9. Se levantaron los montes, se hundieron los valles, al lugar que tú estableciste para ellos. Pusiste un límite para que no puedan cruzar, para que no vuelvan a cubrir la tierra.
Señores, esto es una declaración científica impresionante escrita hace 3000 años. ¿Sabía usted que los océanos ejercen una presión tan precisa contra las orillas para que las montañas continúen de pie? Simplemente piense. Si usted quiere saber si Dios existe, simplemente piense, simplemente mire hacia arriba. Hoy por hoy, muchos en la comunidad científica están empezando a hablar sobre el ajuste fino de los cosmos. El ajuste fino está sacudiendo la conciencia de muchos ateos alrededor del mundo y los está dejando con la boca abierta. Los científicos han identificado 75 aspectos diferentes, ajustados perfectamente en nuestro mundo. Cada uno es absolutamente esencial para la vida. Si tan solo uno de ellos estuviese desajustado, la vida dejaría de existir. Por ejemplo, si el Sol estuviese un poquito más lejos del centro de la galaxia, planetas rocosos no se pudieran formar. Si estuviese un poquito menos cerca, la densidad estelar interferiría con nuestra órbita y nos saldríamos de órbita. Si la Tierra estuviese un grado menos cerca del Sol, nos achicharraríamos. Si estuviese un grado menos lejos, nos congelaríamos. Si la Luna estuviese un poquito más cerca o más grande, las olas destruirían las costas. Si estuviese más lejos o menos pequeña, los océanos morirían a causa de la escasez del movimiento nutritivo. Si la distancia de nosotros a Júpiter fuese más lejos, asteroides y cometas acribillarían la Tierra. Si estuviera más cerca, nuestra órbita fuera inestable. Si la gravedad que hay en la superficie fuese más fuerte, la Tierra retendría demasiada amoníaca y gas metano y nos sofocaríamos. Si fuese menos débil, la atmósfera perdería demasiada agua. Si el campo magnético fuese más fuerte, tormentas electromagnéticas nos destruyeran. Si fuese menos débil, la capa de ozono no nos pudiera proteger de la radiación solar y estelar. Si la corteza terrestre fuese más gruesa, absorbería demasiado de nuestro oxígeno. Si fuese menos delgada, la actividad volcánica y tectónica hiciera imposible la vida. Si la velocidad del deterioro de protones fuese más rápida, nos moriríamos de radiación. Si fuese menos despacio, no hubiese suficiente materia en el universo para que hubiese vida. Si el nivel de dióxido de carbono fuese más alto, el efecto invernadero nos mataría. Si fuese menos bajo, las plantas no pudieran mantener la fotosíntesis. Si la polaridad de la molécula del agua fuese más alta, evaporación sería demasiado para la vida. Si fuese menos baja, el hielo no pudiese flotar y se congelaría el planeta. Hasta un ladeo del eje de la Tierra es crucial para mantener la temperatura terrestre. Y señores, la ciencia afirma estas cosas, no el movimiento de fe. Y yo no sé usted, pero para mí esto es impresionante. Y las probabilidades de que estos 75 elementos ocurrieran de la nada, en cualquier momento del universo, son menos de 1 en 100,000 billones de billones de billones de billones de billones. Señores, centenares de billones de cosas tuvieron que haber pasado para que estos 75 factores pudieran existir y pudieran afinar perfectamente el universo para que pudiésemos existir. Y la pregunta es, ¿está usted dispuesto a apostar su destino eterno contra esas probabilidades? Con razón la Biblia lo dice de esta manera: el necio ha dicho en su corazón, no hay Dios. ¿Lo notó bien? El necio ha dicho en su corazón, no hay Dios. En su corazón, no en su mente, porque en su mente no hay nada. De hecho, la palabra tonto en el hebreo significa cabeza hueca. Entonces, simplemente piense. Si usted quiere saber si hay un Dios, mire hacia arriba. Piense y mire a su alrededor, y la conclusión más obvia es que sí hay un Dios, es que sí hay un Creador. La otra pregunta es, ¿la Biblia, un libro más, acaso está llena de errores? ¿Sabe? Es muy fácil acusar a la Biblia de inexactitud, pero es otro rollo comprobarlo. Cuando yo escucho, sí, pero la Biblia está llena de errores, mi respuesta es, y esta debe ser la de usted también, ah, sí, ¿y a ti cuál es el error que te incomoda más? Y señores, me da tanta risa ver cómo la gente responde. Nunca de los nunca alguien me ha ofrecido una respuesta. Nadie me ha dicho, bueno, en el libro de Job capítulo 4, no, nadie. Otros dirán, sí, pero ¿acaso la Biblia no ha cambiado durante tantos años? Entonces la pregunta es, ¿acaso la Biblia está llena de errores? 3 cosas que usted debe recordar. La primera, escríbala. La Biblia
es confiable. La Biblia es confiable. El texto es confiable. El texto es confiable. ¿Sabía usted que existen 14,000 manuscritos y fragmentos del Antiguo Testamento? Si usted los tiende lado a lado, encontrará una variación en cada 1580 palabras. 99% de ellas es una variación ortográfica. En torno a 1947, los mejores textos disponibles que teníamos eran los masoréticos. Eso dejaba un espacio de 1300 años entre la finalización de la Biblia hebrea y la primera copia. Y los críticos afirmaban que los textos tuvieron que haber cambiado durante los años, hasta que en 1948 un jovencito encontró los rollos del Mar Muerto en una cueva. Y yo he estado en esa cueva. Y los rollos del Mar Muerto fueron escritos en torno al año 150 a.C., algunos inclusive mucho antes. Y los críticos estaban deseando ver estos rollos para señalar los cambios y las discrepancias. Sin embargo, los eruditos encontraron que eran 95% idénticos. 5% eran variaciones ortográficas. Piénselo. 1000 años de copiar y volver a copiar y seguir copiando y volver a copiar, y los únicos cambios son cambios ortográficos. Eso sucede en cualquier idioma. Escribimos palabras diferentes que hace 20 años. Así que anótelo bien. El Antiguo Testamento es confiable y el Nuevo Testamento también es confiable. ¿Sabía usted que existen 24,000 copias antiguas del Nuevo Testamento? 5,300 de ellas en griego, 10,000 de ellas en latín y 9,300 en otras lenguas. Y una vez más, si las pone todas juntas, encontrará una variación en cada 1000 palabras. Y otra vez es una variación ortográfica. Mateo 5:18. Les aseguro que mientras existe el cielo y la tierra, ni una letra, ni una tilde de la ley desaparecerán hasta que todo se haya cumplido. Señores, el texto no ha cambiado. El texto es confiable. Quizás no le guste lo que dice el texto, pero el texto es confiable. La segunda cuestión sobre la Biblia, escríbala, es que la Biblia es excepcional. La Biblia es excepcional. Su compilación es excepcional. La Biblia es un libro único, escrito en un periodo de 1500 años, escrito a lo largo de 40 generaciones, escrito por más de 40 autores de todas las clases sociales, incluyendo a reyes, campesinos, filósofos, pescadores, poetas, estadistas, eruditos. Es importante señalar que cada uno tenía una perspectiva diferente sobre la vida. Muchos de ellos ni se conocían, muchos de ellos escribieron en siglos diferentes. Moisés era un líder político, adiestrado en las universidades de Egipto. Pedro era un pescador, Amos un pastor, Josué un general militar, Nehemías un copero. ¿Sabe lo que es un copero? Es una persona que prueba la comida del rey para asegurarse que no esté envenenada. ¿Te gustaría tener ese trabajo? Daniel, un primer ministro. Lucas, un médico, Salomón, un rey, Mateo, un cobrador de impuestos, Pablo, un rabino, escrito en diferentes lugares. Moisés escribió en el desierto, Jeremías en la celda carcelaria, Daniel en la ladera de un cerro y en un palacio, Pablo dentro de los muros de la prisión, Lucas mientras viajaba, Juan en la isla de Patmos. Josué escribió en medio de los rigores de una campaña militar, escrito en diferentes épocas. David escribió en tiempos de guerra. Salomón escribió en tiempos de paz, escrito bajo diferentes estados de ánimo. Algunos escribieron desde las cumbres del gozo y otros escribieron desde las profundidades de la tristeza y la desesperación. Escrito en 3 continentes, Asia, África y Europa. Escrito en 16 países. Escrito en 3 idiomas, hebreo, arameo y griego. Y señores, este libro cubre cientos de temas polémicos y sin embargo habla con una continuidad increíble. La Biblia habla con una armonía que no puede ser explicada por coincidencia ni confabulación. Y de pasta a pasta encontrará lo siguiente: un héroe, el Mesías; un villano, Satanás; un problema, el pecado; y un propósito, la salvación, la redención de la humanidad. Y déjeme hacerle una pregunta. ¿Cómo es posible que este libro excepcional pudo haber sido escrito sin una intervención divina? Y la respuesta es que no lo fue. Sin duda alguna hubo un arquitecto maestro que diseñó este libro. Y señores, téngalo por seguro. La Biblia es confiable, el texto es confiable y es excepcional. Escriba lo siguiente: su historia es excepcional.
Sabe, por años los críticos bíblicos afirmaron que Pilato nunca existió, que era un personaje que fue inventado, que fue una leyenda. Pero la arqueología descubrió un teatro en Cesarea dedicado a Poncio Pilato. Y los críticos también afirmaron que los hititas nunca existieron. La arqueología ahora ha descubierto 1200 años de historia sobre los hititas. Los críticos afirmaron que el rey Belsasar de Babilonia, en el libro de Daniel, nunca existió. La arqueología confirmó su realidad. Los críticos afirmaron que Moisés no pudo haber escrito los primeros 5 libros de la Biblia porque la escritura no se conocía en aquel tiempo. Pero los arqueólogos encontraron tablillas al norte de Egipto que contenían transacciones de negocios de la gente de Palestina siglos antes de que naciera Moisés. Se ha dicho que cada vez que una pala se clava en el suelo, un crítico es enterrado. Y señores, ténganlo por seguro, la Biblia es confiable, el texto es confiable, su historia es excepcional. Nelson Glueck, expresidente del Seminario Teológico Judío, una de las grandes autoridades en el campo de la arqueología, y no es cristiano, dijo lo siguiente: he sido acusado de enseñar la inspiración verbal plenaria de la Escritura. Quiero que se me entienda que yo nunca he enseñado esto. Lo que he dicho es que en todas mis investigaciones arqueológicas jamás he encontrado un artefacto de la antigüedad que contradiga alguna de las declaraciones bíblicas. Y señores, este libro es excepcional. Su historia es excepcional. Anote lo siguiente: su profecía es excepcional. La cuestión más excepcional e impresionante en toda la Biblia son las profecías. ¿Sabía usted que la Biblia contiene 1817 predicciones individuales que tratan con 737 temas distintos? Estas se encuentran en 8352 versículos. Esto es el 27% de los 31.124 versículos que tiene la Biblia. Ahora bien, ¿por qué le digo todo esto? Porque una cuarta parte de la Biblia son profecías. Y señores, eso es algo completamente impresionante. ¿Por qué? Porque lo único que tienen que hacer es ver la profecía y verificar si se ha cumplido o si fue mentira. Y cuando usted hace eso con la Biblia, es increíble. Anote lo siguiente: la Biblia predijo el renacimiento de Israel al día. Si usted hace la matemática asociada con la profecía de Ezequiel 4:3 al 6, calcula los días usando años lunares sin contar el año 0 ni la duplicación del año 1 AC y 1 DC, y se dará cuenta que el 15 de mayo de 1948 Israel volvió a ser una nación, la fecha oficial que los británicos declararon Israel una nación soberana. La Biblia predijo la llegada del Mesías a Jerusalén al día. Hagan la matemática asociada con la profecía de Daniel 9:24 al 27. Calcule los días usando años lunares sin contar el año 0 ni la duplicación del año 1 AC y 1 DC, y se dará cuenta de que el 30 de marzo caía en domingo en aquel año, la fecha exacta cuando Jesús hizo su entrada triunfal. Incluso Daniel predijo la muerte del Mesías poco después de su entrada triunfal. Las palabras hebreas que empleó para describir la muerte describían la muerte de un criminal. Piénselo, la Biblia no solamente predijo la entrada triunfal del Mesías, sino que también su ejecución, 173.885 días por adelantado. Señores, cuando usted lee la Biblia, es impresionante ver sus profecías cumplidas. De hecho, el Antiguo Testamento contiene 48 profecías específicas sobre el Mesías con más de 300 referencias, y cada profecía fue escrita por lo menos 500 años antes de que naciera el Mesías. En Miqueas 5:2 predijo que el Mesías iba a nacer en Belén. En Isaías 40:3 predijo que le iba a preceder un mensajero, Juan el Bautista. En Zacarías 9:9 predijo que iba a entrar a Jerusalén en un burro. No en un carruaje, como lo hacían todos los reyes en aquel tiempo, sino en un burro. En Salmo 41:9 predijo que iba a ser traicionado por un amigo, Judas. En Zacarías 11:12 predijo que iba a ser vendido por 30 piezas de plata, no 20, no 19, no 24, por 30. En Salmos 22:16-17 predijo que el Mesías iba a ser crucificado 600 años antes de que se inventara la crucifixión. En Isaías 53:12 predijo que el Mesías iba a ser crucificado con ladrones. Y señores, la lista continúa, con 48 profecías específicas,
todas cumplidas en Jesús de Nazaret. Es como si Dios le hubiera dado a Jesús una dirección y un día en el tiempo. Jesús no quería que lo perdieran de vista. Y señores, no lo pierda de vista. Ahora bien, las probabilidades matemáticas de que Jesús cumpliese 17 de las 48 profecías es impresionante. ¿Sabe cuáles son? Es 1 en 480,000 millones por 1,000 millones por 1 billón. Y la pregunta es, ¿está usted dispuesto a apostar esas probabilidades a que Jesús no es el Mesías? Si usted pensaba que la ruleta rusa es riesgosa, esto es otro rollo. Déjeme ilustrarle esas probabilidades. Si llenáramos la galaxia con granos de arena, la galaxia se puede recorrer de orilla a orilla en 100,000 años viajando a la velocidad de la luz. Y pintamos un grano de arena del color rojo y lo mezclamos con el resto de granos de arena. Y después le cubrimos los ojos y lo mandamos a la galaxia llena de arena. ¿Cuáles son las probabilidades de que usted escogería el grano pintado de rojo en el primer intento? Y la respuesta es 1 en 480,000 millones por 1,000 millones por 1 billón. Esas son las probabilidades matemáticas que Jesús cumpliera solamente 17 de las 48 profecías. Y la pregunta es, ¿está usted dispuesto a apostar su destino eterno en contra de esas posibilidades? Déjeme decirle que esa no es una buena apuesta. Señores, la Biblia es confiable. La Biblia es excepcional. Y por último, escríbala. La Biblia es redentora. La Biblia es redentora. A través de toda la Biblia hay una historia. Dios esforzándose por redimir a las personas. Y usted no quiere perder ese detalle. Dios ama tanto a su creación, nos ama tanto que estuvo dispuesto a mandar a su Hijo para que pagara por nuestras ofensas. Si usted falla en reconocer ese detalle, lo ha perdido todo. Había una vez un pastor se dio cuenta de que una niña estaba parada fuera de su clase dominical, esperando a que sus papás la recogieran. Y el pastor se percató de que ella tenía en sus bracitos un libro que se titulaba Jonás y la ballena. Y el pastor medio juguetón se le acercó a la pequeña y le pregunta, ¿qué es eso que tienes en tus manos? Y la niña respondió, es mi libro de Jonás y la ballena. ¿Y crees ser esa historia de que Jonás fue tragado por una ballena? La niña dijo, desde luego que sí. ¿En verdad crees que la ballena se lo tragó y que después lo echó fuera? Y con orgullo respondió, sí, esta historia está en la Biblia y hablamos de eso esta mañana en nuestra clase dominical. Y el pastor le preguntó, ¿me puedes comprobar que esa historia es verdadera? Y la niña pensó por un momento y dijo, sí, cuando llegue al cielo le preguntaré a Jonás. Y el pastor dice, ¿y qué si Jonás no está en el cielo? La niña puso sus manos en la cintura y contestó, pues entonces usted le pregunta. Pero señores, lo que usted cree es importante. Y si usted no sabe cuál será su destino eterno, está en serios problemas. No quiere atravesar esta vida creyendo que estará bien, creyendo que es una buena persona que no le hace daño a nadie. Es mi firme convicción de que si Dios nos ha dado la razón, es para que lo usemos. La eternidad es un área que no se quiere equivocar, ya que es para siempre. Y por la gracia de Dios, nos ha dado este increíble libro, que es confiable, excepcional y redentor. En 1 Pedro 1:23 dice, pues ustedes han vuelto a nacer, y esta vez no de padres humanos y mortales, sino de la palabra de Dios, que es viva y permanente. Señores, si usted compra la mentira de que la Biblia está llena de errores, y falla en conocer al Dios que la escribió, es la pérdida más grande que cualquier persona pueda tener, porque tiene repercusiones eternas. Y Padre, te damos gracias por la cantidad enorme de evidencia que existe para comprobar tu existencia. Y yo personalmente te doy gracias por haber nacido en esta era, porque si hubiese nacido en el siglo XVII, cuando la ciencia aún batallaba en confirmar tu realidad, quizás no hubiese creído en ti. Estoy muy agradecido de que el día de hoy la ciencia y la antropología continúan confirmando lo que dice tu palabra. Inclusive las probabilidades matemáticas que la ciencia nos ha dado para calcular las posibilidades de ciertas cosas reafirman nuestra creencia en ti, para no tener que mandar a volar nuestro cerebro.
Y yo te doy gracias por eso. Y sabes, si me estás escuchando y te has dado cuenta que en realidad sí existe Dios y que en realidad está interesado en ti, que envió a su único Hijo para que no lo perdiéramos de vista, que nos dejó un libro para que a través de él encontremos una mejor calidad de vida. Si ese eres tú y estás dispuesto a tomar un paso de fe basado en muy buenas evidencias, hoy es el día ideal para que lo hagas. Ahí donde estás, ¿por qué no le dices quedito? Dile: Señor, gracias por amarme tanto. Perdóname por todo lo que he hecho que ha estado mal. Te invito a mi vida. Ayúdame a ser la persona que tú me diseñaste que fuera. En Cristo Jesús. Amén. Y señores, muchísimas gracias por su atención. Si usted hizo esa oración de invitar a Dios a su vida, yo le quiero hacer llegar una información totalmente gratis que explica lo que es invitar a Dios al corazón. Por favor, escríbame a másdelavida@cbclavoz.com, másdelavida@cbclavoz.com, para hacerle llegar esa información totalmente gratis. Asimismo, si usted necesita consejería u oración, escríbanos a másdelavida@cbclavoz.com, másdelavida@cbclavoz.com. Queremos ayudarle si usted nos lo permite. Yo soy Jorge Cota, siempre es un placer. Recuerde que la vida es buena, la eternidad es mejor. Prepárese para las dos. Has estado escuchando el programa Más de la Vida con Jorge Cota. Esperamos que este mensaje haya sido de ayuda e inspiración. Te invitamos a que nos escribas a másdelavida@cbclavoz.com. Gracias por tu atención y hasta la próxima, donde estaremos viendo la palabra de Dios para descubrir más de la vida.